Durante los próximos 20 minutos vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Es posible cambiarse de carrera después de estudiar medicina? Y para poder contestar esta pregunta, quiero que todos los que están del otro lado de la pantalla se recuerden por qué estudiaron medicina. ¿Por qué decidieron esta carrera y no otras? ¿Qué los hizo escoger medicina? ¿Cuál es su porqué? Y si pensamos en nuestro porqué, aquí hay un poco de ejemplos de cuáles son las razones por las que la gente estudia medicina. Muchos estudiamos medicina porque queríamos cambiar el mundo, queríamos salvar vidas, queríamos hacer diferencias, porque conocíamos a médicos que nos habían inspirado o que nos habían cambiado la vida o la de algún familiar. En mi caso particular, yo tenía un propósito muy claro. Mi propósito era ayudar y mi segundo propósito era aprender. Medicina era la combinación perfecta. ¿Por qué? Porque medicina es la forma más noble de ayudar, la forma más noble de hacer una diferencia en la vida de los demás. Uno puede tener un impacto directo en la vida de otras personas. Y pues todos los que estudiamos medicina sabemos que la medicina es un aprendizaje constante. La información cambia día a día y tenemos que estar actualizados. Y qué bonito poder estudiar el resto de la vida. Y yo tenía un concepto bien claro de qué es lo que quería hacer. Tenía claro mi propósito, sabía a dónde tenía que llegar y yo pensaba que el camino al éxito era como una escalera o como una línea recta, en donde uno va paso a paso siguiendo los pasos establecidos y los pasos correctos para llegar al éxito y ser feliz el resto de su vida. En mi caso particular, pues yo iba a estudiar medicina, después iba a estudiar los STEPS, iba a sacar los boards, me iba a ir al mejor programa de medicina interna que podía conseguir en Estados Unidos. Luego iba a hacer una subespecialidad en enfermedades infecciosas, porque eso era lo más lógico, el camino más lógico a seguir. Y luego iba a regresar a Guatemala y cambiar el mundo, desde mi perspectiva. Y creo que esa es la idea que tenemos muchos al empezar a estudiar medicina, que ese es el camino a seguir. En medicina el camino es recto. Uno estudia la carrera, hace una especialidad, mejor si hace una subespecialidad y mucho mejor si se va fuera a una universidad de prestigio. Después regresa a Guatemala si tiene la oportunidad o se queda trabajando en otro país y desde ahí hace la diferencia. Ponen su clínica, ven pacientes y son felices el resto de la vida. Conforme empecé a avanzar en la carrera, mi realidad empezó a ver más así. Ya no era una línea recta, sino que se empezó a complicar un poco. Y eso está bien. Yo hice mis primeros 3 años, traté de sacar las mejores notas, llegué al hospital, empecé a hacer mis prácticas y yo pensaba que llegar al hospital y empezar a ver pacientes iba a ser mi oportunidad de empezar a cambiar vidas y que yo iba a poder ver inmediatamente el impacto que yo iba a tener en mis pacientes, que yo con un medicamento los iba a curar, con apoyarlos a hacer un procedimiento los iba a curar, les iba a cambiar la vida, los iba a transformar. Pero conforme uno empieza a interactuar con pacientes, se da cuenta que llegar del punto A al punto B no es tan fácil. Y me empecé a frustrar, porque empezaba a ver pacientes, los trataba desde mi perspectiva, con los pocos recursos que teníamos, trabajando en Guatemala, en hospitales públicos, sin fondeo, sin muchos recursos, y empecé a darme cuenta que la diferencia que yo podía hacer en la vida de las personas, desde mi perspectiva, era mínima. Porque yo les estaba dando un medicamento para alguna enfermedad o para algún problema, pero yo no les estaba respondiendo o resolviendo sus problemas de salud. Y eso me empezó a hacer un poco de ruido, porque si uno estudia medicina, como yo les decía, el camino es recto. ¿Y cuáles son las opciones que uno tiene después de estudiar medicina? Pues uno saca la carrera y el título de medicina como tal, pues realmente no le sirve a uno de mucho, o eso es lo que uno cree, porque es el primer escalón en el resto de la carrera. Entonces, hace su especialidad, hace su subespecialidad, empieza a poner su clínica, ve pacientes, transforma vidas y es feliz para siempre. Eso no fue lo que me pasó a mí. Después de terminar de estudiar medicina, decidí que probablemente ese no era el camino a seguir.
Imagínense la reacción de la gente cuando un estudiante que se gradúa cum laude, que toda la carrera se peleó el primer promedio de la promoción, que tenía expectativas altas de ella misma y todo su alrededor tenía expectativas altas de lo que iba a lograr. Porque mis planes eran claros. Estudiaba medicina, me graduaba, me iba a Estados Unidos a hacer una especialidad al mejor programa, una subespecialidad, regresaba a Guatemala y desde mi perspectiva iba a cambiar el mundo. Imagínense esas respuestas. Después de estudiar medicina, en mi caso por 7 años, me preguntaban que qué me iba a especializar. A veces con un poco de vergüenza, decía no sé. Cuando en el fondo sabía que no quería seguir medicina. O no de la manera que yo había preconcebido. Las respuestas eran, tiraste 7 años de tu vida a la basura. ¿Qué vas a hacer con un título de medicina? El título como tal, ¿verdad? Solo de medicina, no te lleva a ningún lado, más que a medicina. ¿Qué vas a hacer? Imagínense qué pasa cuando uno cree que el valor de uno, o uno tiene la idea preconcebida que el valor de uno está sujeto a los títulos que uno tiene. ¿Qué pasa cuando se le desmorona a uno el mundo de esa manera? ¿Qué pasa cuando uno no quiere seguir ese camino? Y cuando uno tiene que afrontarse a estas decisiones, que son decisiones difíciles, y ustedes todos se van a afrontar a ese tipo de decisiones en algún momento de su carrera, en algún momento de su vida. Este es el mejor momento para conocerse a uno mismo, para realmente reflexionar cuáles son las prioridades, cuáles son mis fortalezas, en qué soy bueno, qué disfruto, qué no disfruto. Y esa oportunidad de poderse conocer uno a uno mismo le empieza a abrir puertas. Y yo tenía claro cuál era mi propósito. Mi propósito no me había cambiado. Yo quería ayudar y quería aprender. Entonces empecé a buscar maneras de hacer lo mismo, solo que en una carrera completamente distinta. Y como mi plan A no funcionó, pues decidí dedicarme a mi plan B. Hice un MBA. ¿Por qué un MBA? Porque en mi concepto, la carrera de medicina no me iba a servir de nada. Tenía que buscar una carrera que me diera más oportunidades, que me abriera el panorama, que me diera la oportunidad de hacer algo completamente distinto en cualquier industria que yo me pudiera imaginar y que yo pudiera utilizar mis fortalezas. A mí me encantaban los números, siempre fui buena en los números. Dije, bueno, ¿por qué no un MBA? Un MBA es un reto. Si yo estudio medicina, ¿cómo no voy a poder estudiar un MBA? No hay nada más difícil que estudiar medicina. Y decidí hacer eso. Estudié un MBA. Empecé a estudiar y luego de 6 meses de estar estudiando el MBA, empecé a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque quería empezar a aplicar lo que yo estaba aprendiendo. Aparte de que pues ya no tenía excusas para que mis papás me mantuvieran y me tenía que empezar a mantener yo misma. Porque la única excusa para que a uno lo mantengan sus papás a los 25 años es si uno está estudiando medicina. Empecé a buscar trabajo y por contactos de gente que yo conocía, me dieron una entrevista en un banco. Imagínense eso. Recién graduada de medicina, 0 experiencia laboral y me dan la entrevista en un banco. ¿Cómo me preparo para una entrevista? Cuando en mi currículum lo único que decía era graduada en medicina. Pero tenía que conseguir trabajo. Entonces empecé a buscar y a preguntarme a mí misma qué había aprendido en la carrera que yo pudiera aplicar a otras carreras. Y me di cuenta que hay un montón de habilidades que uno desarrolla durante la carrera que a uno le van a servir para cualquier cosa que uno haga. Porque al final, trabajar en cualquier otra industria, muchas veces ya no se trata de decisiones de vida o muerte. El estrés que uno siente en medicina no lo va a sentir en ningún otro lado probablemente. Yo había aprendido a negociar muy bien porque yo negociaba todos los días con mis pacientes. Entonces, esa fue una de las habilidades con las que yo me vendí. Soy excelente negociadora. Aparte, yo cumplo con mis responsabilidades no al 100, al 1000%, porque lo he hecho con mis pacientes durante 6 años de carrera y durante 3 años de práctica clínica. Y así me vendí.
No sé cómo me dieron el trabajo y empecé a trabajar en un banco. Trabajé en un banco por 3 años y luego trabajé en una empresa de consumo masivo y me dediqué a las finanzas. Ustedes se pueden preguntar, ¿qué hace un médico trabajando en finanzas? De nuevo, yo tenía claro mi propósito. Entonces lo que hice fue adaptar mi propósito a mi nueva realidad. Mi propósito era ayudar y aprender. Yo aprendía todos los días en mi trabajo, porque era una industria que yo no conocía. Y la parte de ayudar, yo la veía como, si yo atendía bien a mis clientes, que eran empresas, y yo los ayudaba a tener empresas exitosas, ellos iban a generar trabajo. Y esas familias iban a tener mejores ingresos. Y de esa forma yo estaba ayudando. Y fui buena en lo que hice. Me encantaba mi trabajo de 8 a 5, sin más responsabilidades, que mis responsabilidades de 8 a 5. Pero tenía una espinita y quería de alguna forma seguir teniendo un impacto más directo en la vida de las personas, especialmente en la salud. Y esta espinita cada vez fue molestando un poco más. Y empecé a abrirme, a buscar oportunidades de hacer de una forma más intencional un buen mix entre medicina y la parte administrativa. Y tuve la oportunidad de salir del país. Y me fui a hacer otra maestría. En este caso, me fui a Estados Unidos. Y esta maestría la hice en Administración de Servicios de Salud. Para mí era el mix perfecto. Medicina y salud. Iba a administrar un hospital. Es más, iba a venir a cambiar el sistema de salud de Guatemala. Ese era mi plan. Y en esta maestría tuve la oportunidad de hacer muchísimas cosas. Viajé a Etiopía a hacer un modelo de negocios para una escuela de enfermería de un hospital de 300 camas en la capital de Etiopía. Tuve la oportunidad de moderar una conferencia mundial de cadena de suministros de medicina y entendí todos los pasos que hay que seguir para que ustedes puedan recetar a sus pacientes los medicamentos, para que ustedes aseguren que sus pacientes en los hospitales tengan oxígeno. No es así nomás, es una logística increíble. También fui a Alemania y en Alemania pude aprender cómo se gestiona bien un sistema de salud de primer mundo, con financiamiento adecuado, con personal altamente calificado y entrenado, brindando la mejor calidad de atención a los pacientes, dando excelentes resultados en salud. Y también tuve la oportunidad de vivir en Kenia por varios meses, trabajando en un hospital de maternidad, liderado 100% por comadronas. Y todo esto, no crean que fue fácil. Todo esto lo logré principalmente por 2 razones. Uno, porque aprendí a pedir ayuda. Eso es algo que no aprendí a hacer en medicina, pero lo aprendí a hacer en mi maestría. Si yo quería lograr algo, yo le escribía a gente que yo ni siquiera conocía, exalumnos de mi programa. Les pedía 30 minutos de su tiempo y hablaba con ellos. Les preguntaba cómo habían llegado hacia donde estaban, qué fracasos habían tenido, cuáles habían sido sus mayores dificultades. Y todas estas personas que conocí se volvieron mi red de mentores. Y esa es la gente con la que actualmente yo consulto cuando tengo dudas, cuando tengo preocupaciones, cuando no sé qué hacer. Esa es la gente que a uno profesionalmente le hace porras el resto de la carrera y el resto de la vida. Y probablemente el takeaway más importante que tuve yo durante mi maestría es este concepto de determinantes sociales de salud. Como les conté, parte de mi frustración como estudiante de medicina es que yo sentía que yo no estaba haciendo impacto en la vida de mis pacientes, porque yo no tenía recursos para darles la mejor atención que yo había aprendido a dar. Porque nosotros como estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín aprendemos a hacer lo mejor, con los mejores estándares, con las mejores guías, con las guías más actualizadas. Y en la realidad, cuando uno llega a los hospitales públicos, esa no es la atención que uno da. Pero luego conocí este concepto y empecé a entender que realmente no es el medicamento que uno da al paciente, es todo lo que viene alrededor. Es el plan educacional que uno da a sus pacientes. Es el preguntar cómo comen, cuántas veces al día comen, qué comen, que si tienen trabajo, hasta qué grado llegaron en el colegio o en la escuela. Todas estas situaciones, cuando uno las entiende, le permiten a uno dar una muchísimo mejor atención a los pacientes. Y yo me di cuenta que aunque yo no podía hacer lo que yo quería hacer con mis pacientes cuando yo era estudiante, yo sí estaba teniendo un impacto en sus vidas. Y creo que este es el aprendizaje más importante que les puedo compartir. Cuando ustedes crean que no están haciendo lo mejor, sí están haciendo lo mejor.
Ustedes sí están haciendo una diferencia en la vida de los pacientes, aunque no le puedan dar todo lo que ustedes le quisieran dar. Esos días que ustedes estén frustrados porque las cosas no les salieron como pensaron, recuérdense de esto. Ustedes sí pueden hacer una diferencia en la vida de los demás. Ustedes tienen esa capacidad. Después de eso me regresé a Guatemala, con el propósito de nuevo bien claro y con una forma muchísimo más intencional de vivir mi porqué o mi propósito todos los días. El propósito sigue siendo el mismo y el camino es un poco diferente. ¿Por qué? Porque yo, al igual que ustedes, todos los días camino los pasillos de un hospital. Pero esta vez no lo hago desde el punto de vista clínico. Yo no voy a tratar pacientes. Lo que yo hago todos los días es tomar decisiones de qué inversiones hacer, qué equipos comprar, qué insumos necesitamos para que ustedes puedan dar la mejor calidad de atención a sus pacientes. Para que ustedes puedan asegurar que sus pacientes tengan los mejores servicios de salud que les podemos ofrecer. No crean que el camino es recto. Si uno cree que el camino es recto y no se abre a las posibilidades, se puede frustrar. Permítanse tener oportunidades. Permítanse abrirse a las posibilidades. Ustedes pueden vivir su propósito de formas que ustedes ni siquiera se imaginaron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Araton, por tan excelente presentación y testimonio. Realmente es importante cómo es que todo estudiante de medicina sepa sus opciones tanto adentro y fuera de la carrera. Para pasar a nuestra sección de preguntas, la primera es la siguiente. ¿Qué alternativas de carreras hay que no sean clínicas? Gracias. Yo creo que hay un montón de alternativas. Hay mucha gente que se dedica a la clínica y logra combinar con otro montón de cosas, con otro montón de actividades. Como presentó la doctora Escobedo antes, ella hace investigación. Hay mucha gente que se dedica a la clínica y hace investigación. Hay gente que se dedica a la clínica y se dedica a finanzas. Se dedica a venture capital. Se dedica a informática. Acuérdense que para que ustedes puedan dar buenos servicios de salud, necesitan un equipo enorme de gente que sepa qué es lo que ustedes necesitan, que les pueda dar esos recursos, que les pueda facilitar esas herramientas para que ustedes puedan dar una buena atención. Si toda la gente que interactúa con el sistema de salud conoce de medicina, imagínense la calidad de servicios que nosotros pudiéramos dar. Esos son algunos ejemplos. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es la siguiente. Para profundizar, ¿qué factores o herramientas tuvo para tomar la decisión de cambiar? Esa es una pregunta interesante. Probablemente hubiera querido tener más. Hubiera querido tener en la facultad un programa de well-being y tener liderazgo de alguien que me pudiera aconsejar en esos momentos. La decisión no fue fácil. Fue rápida, eso sí, sabía exactamente qué es lo que yo no quería hacer. Y lo que hice fue empezar a hablar con gente. Hablé con gente que estudió medicina, hablé con gente que no se dedicó a la medicina, hablé con gente que estudió medicina y luego decidió cambiar de carrera. Y empecé a entender cómo se tomaban esas decisiones o cómo ellos habían tomado esas decisiones. Y eso fue lo que me ayudó a mí a tomar mi decisión y a estar segura de la decisión que yo estaba tomando. Perfecto, doctora. Como la siguiente pregunta, ¿cómo contesta cuando le dicen que por no estar en una clínica no es médico? Depende cómo lo vean. Eso es con lo que me toca lidiar todos los días, realmente. Depende del concepto de médico que ustedes tengan. Si ustedes creen que un médico solo atiende pacientes, pues sí, no soy médico. Pero para mí la medicina la medicina me permitió ver a la gente de una forma distinta, entender cuáles son esas necesidades de las personas. Y eso es lo que a mí me permite hacer mi trabajo mejor. Entonces, realmente, yo no me engancho en la percepción de los demás de qué es un médico o qué no es. Esa definición la tiene uno. Y si uno hace bien su trabajo, y si uno tiene su propósito, y si uno lo cumple todos los días,
no importa mucho lo que piensen los demás. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Hay algo que usted hubiera hecho diferente en su carrera? No. Pero cuando uno está tomando las decisiones, uno se lo cuestiona. Y eso lo mencionó el doctor Smith en su plática. Solo cuando uno ve para atrás, puede saber la utilidad que tuvo en la vida de uno todo lo que uno vivió. Entonces, cuando uno está tomando las decisiones, probablemente uno se arrepiente o se cuestiona. Pero cuando uno ve para atrás, todo hace sentido. Entonces, yo no hubiera hecho nada diferente. No cambio jamás mis años de experiencia en el hospital, porque sin esos años de experiencia, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Perfecto, doctora. Una pregunta que surge también es, por ejemplo, de esas personas que salen de la universidad y pues no saben muy qué hacer. ¿Usted recomienda mucho tomar algún break o, por ejemplo, tomar un año para tomar sus opciones? Yo creo que esa es una decisión muy personal y depende, primero, de los recursos que uno tenga. Porque no todos nos podemos dar el lujo de tomarnos un año libre, por ejemplo, para decidir qué es lo que queremos hacer. En mi caso, tuve la oportunidad de tomarme un año sabático y pude realmente reflexionar qué quería hacer. Y me costó un montón llegar a lo que quería hacer. Uno, si tienen la oportunidad, uno lo puede hacer. Pues si no tienen la oportunidad, no se hace. Y eso realmente no va a mover la aguja en qué es lo que van a hacer ustedes en el resto de su vida. Lo que sí les puedo decir, no tengan miedo de pedir ayuda. Pidan ayuda, pregunten, consulten. Aquí estamos nosotros para responder esas preguntas, para apoyarlos, para darles soporte, para que ustedes puedan tomar mejores decisiones y decisiones más informadas. ¿Qué hubiera dado yo porque alguien en mi carrera de medicina me dijera que habían otras opciones? Y no, esto no es para todo el mundo. La mayoría de ustedes van a seguir medicina y van a hacer una carrera clínica y van a ser excelentes en lo que hacen. Pero para los pocos de nosotros que decidimos que la carrera clínica no es lo que queremos hacer el resto de la vida, sí hace un mundo de diferencia saber que hay otro montón de opciones que no necesariamente son el camino que todo el mundo le ha dicho a uno que tiene que seguir. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Se arrepiente de estudiar medicina? Ni un segundo. No. Como les dije, todo lo que yo viví durante esos 6 años, 7 años de carrera, me llevó a donde estoy ahorita. Y aunque yo no hubiera regresado a trabajar en salud, estudiar medicina a uno lo hace otro tipo de persona. Lo hace una persona muchísimo más empática. Y en cualquier situación en la que uno se encuentra en la vida, uno tiene la capacidad o una mejor capacidad de ponerse en los zapatos de los demás, de poder ver el mundo desde la perspectiva de alguien más. Y así es como nosotros podemos ayudar. Así es como nosotros podemos resolver. Entonces, no, jamás. Como una de las últimas preguntas, doctora, ¿usted cree que también en la sociedad, por ejemplo, eso de salir del ámbito de estar en un hospital es apoyado o usted en su contexto sí le costó? Aquí les puedo hablar de mi experiencia. Y yo viví con vergüenza de decir que había estudiado medicina y que me había cambiado de carrera por años. Hasta que yo llegué a mi última maestría, empecé a decir con orgullo que yo era médico. Porque el que uno estudie medicina y que después decida no es hacer algo clínico, primero viene asociado a una preocupación por el estado psicológico de uno que no se imagina. O sea, algo malo tiene que estar con uno para que uno tome esa decisión. Entonces, viene asociado a muchísimos prejuicios. La gente cree que sabe por lo que uno está pasando. Y lo peor es que la gente que no estudió medicina es la que más cree que sabe por lo que uno está pasando. Entonces, yo para tomar la decisión que tomé, tenía el apoyo de tal vez un par de personas en mi vida, nada más. Y el resto de la gente se cuestionó por años por qué tomé la decisión. Entonces, desafortunadamente,
No hay el apoyo que uno, o por lo menos en mi experiencia, es muy difícil encontrar el apoyo que muchas veces uno necesita para tomar esas decisiones difíciles. Muy bien. Otra pregunta es, por ejemplo, usted en el ámbito de su apoyo, ¿qué rol toman, por ejemplo, los padres o tal vez las personas que más han influido en su vida en cuestión de cambiarse el enfoque del hospital? Yo creo que los papás siempre quieren lo mejor para uno, toda la vida. Y el día que ustedes sean papás van a entender eso un poquito mejor. Entonces, es complicado. Y yo más teniendo un papá médico, que fue el primero que me dijo que no estudiara medicina, fue un poco complicada la decisión. Yo tenía el apoyo de algunos, pues no tenía el apoyo de otros. Y realmente ahí, pues a uno le toca hacerse fuerte. Y a uno le toca tomar lo bueno que le puede dar a uno su familia o sus amigos cercanos o toda la gente que tiene la mejor de las intenciones y que realmente lo quiere ayudar a uno a tomar una mejor decisión, tomar lo bueno y desechar lo que a uno no le sirve. Y uno solo tomar su propia decisión, porque esas son las decisiones que uno toma por uno mismo, no por los demás. Muy bien, doctora, ya como última pregunta, si tuviera que darle un consejo puntual a alguna persona en el público que pues pasó o está pasando por lo que usted tuvo en su momento, ¿qué le diría? Que no les dé miedo pedir ayuda. Ok, muchísimas gracias, doctora, por tan excelente testimonio. Le damos gracias por estar aquí. Esperamos verla muy pronto. Gracias.